Gracias por habernos extendido tu mano amorosa, levantarnos, Señor, tomarnos en tus brazos, cargarnos, Señor, en determinados momentos. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Ayúdanos a poder entender quién tú eres en realidad. Ayúdanos a tener tu mente, Señor. Clarifica las cosas que quizás hemos aprendido en el pasado, que necesitan ser clarificadas, Señor. Refresca, Padre, las cosas que nos hemos olvidado, Señor. Y te imploro, Señor, por el Pastor Marcel, que lo ayude, le sostengas en esta hora, Señor. Pastor Willy, Señor, con los niños, las personas que van a trabajar en la guardería, Padre, y con el hermano Tim. Te doy gracias por la labor que Arnaldo y Roberto y Tara y Shirley realizan todas las semanas, Señor, y estamos bien agradecidos por haber traído estos siervos en nuestro camino, Señor. Así que háblanos ahora, tú eres el maestro, nosotros somos los estudiantes, enséñanos, Señor, queremos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ok, la sesión que tenemos delante de nosotros hoy se llama Santidad Posicional y Santidad Progresiva, dentro del ciclo de enseñanzas que estamos haciendo en Matete en este año 2023, que hemos titulado Soli Deo Gloria. En el contexto de nuestro estudio hemos partido de la premisa de que lo que sucede en la cruz del Calvario, el evento glorioso de la resurrección, ambas cosas al juntarse, la ascensión de Cristo, la venida del Espíritu Santo, todas esas cosas se juntan, pero particularmente las primeras dos que mencioné, y ambas cosas redundan en que Dios es glorificado, y por eso es que el ciclo se llama Soli Deo Gloria. En este ciclo, lo que hemos estado haciendo, partiendo de esa premisa que ya mencionamos, hemos estado pues tratando de clarificar algunas doctrinas bíblicas. Como ya sabemos, cuando hablamos de doctrinas, la palabra no tiene una connotación negativa, todo lo contrario. Doctrina lo que nos sugiere es la expresión, la revelación divina, lo que Dios ha dicho divinamente en su palabra sobre distintos aspectos. En esta noche lo que nos preocupa es lo que Dios ha dicho con relación a la santificación, y por eso el título de la enseñanza, las notas que usted tiene, es Santidad Posicional y Santidad Progresiva. El pasaje que hemos utilizado como trampolín en este segmento de este ciclo de Matete, Soli Deo Gloria, ha sido Primera de Tesalonicenses 4, 3 y 7, donde claramente el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, proclama el hecho de que la voluntad específica de Dios es de que su pueblo, esos que Él ha redimido, esos que Él ha escogido, esos que Él ha elegido, esos que Él ha salvado, sean santificados. Dios, como decimos en nuestro lenguaje diario, Dios nos recibe como estamos, en las condiciones en que estamos. Dios no requiere de nosotros una reformación previa a la salvación. Dios nos acepta, como decimos nosotros, con las verrugas y las arrugas, pero en el momento preciso en que recibimos el regalo de la salvación, la regeneración, Dios comienza este proceso que hemos conocido en nuestra jornada con el Señor, que se llama santificación. La voluntad de Dios es que su pueblo sea santificado. Dios nos ama, Dios nos amó con amor eterno, todo en base a lo que Cristo hizo, pero Dios tiene un plan claro para nuestras vidas, y ese propósito incluye, por encima de muchas otras cosas, el que nosotros seamos santificados. Dios nos separó, Dios nos sacó del mundo donde nosotros estamos, nos separó hacia Él, para Él, y pues nos puso en un lugar, nos dio una posición de personas que han sido santificadas, separadas para Él, pero al mismo tiempo Dios tiene la intención de continuar separándonos a nosotros de nuestras formas previas de vivir. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todas hechas son nuevas. Sabemos que es un proceso, que no es una cosa instantánea, es algo que
comienza en el momento en que nosotros hemos nacido de nuevo y que continúa a través del tiempo que le plazca tenernos en este lado de la eternidad. Así que miramos ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 7, mucho del énfasis tiene que ver con conducta sexual inmoral, pero el principio de que Dios quiere, su voluntad es que seamos santificados, pues está claro. Inclusive hace hincapié en el hecho de que Dios nos saca, como decíamos el domingo pasado, de las tinieblas donde habíamos estado viviendo y nos traslada a la luz admirable. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Espero que por lo menos algunos nos acordemos de eso que repetimos tantas veces, que es precisamente lo que vemos aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, 3 y 7. Dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, en este caso en particular, de una conducta sexual que no es aceptada por Dios, que es la fornicación, que es la realización de intimidad sexual fuera del contexto matrimonial, santificado, bendecido por Dios. Que os apartéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, no solamente tener tu propia esposa, pero hacerlo de una forma que sea conforme, consona con la voluntad de Dios y en honor, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios, no son salvos, y que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque como ya os he dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no está muy feliz, Dios no acepta ese tipo de conducta, todo lo contrario, pasa juicio sobre la misma. Y el versículo 7, que es clave, dice: Dios no nos ha llamado a inmundicia, Dios no nos llamó a salvación para vivir de una forma inmunda, contrario a la santidad que se enfatiza, sino a santificación. Así que vemos claramente que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En 1 Corintios capítulo 1, 30 al 31, nos habla también de esa voluntad de Dios. Dice: pero por Él, eso es el Dios y la voluntad de Él, estáis vosotros en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en Cristo, Cristo en nosotros, no el bautismo que tuvimos el domingo pasado de agua, sino el bautismo, esa inversión que sucede en el momento de nuestra salvación. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, por medio del cual Cristo hemos recibido una medida en particular de sabiduría, una medida de justificación, una medida de santificación y una medida de redención. Versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloríes en el Señor. Para que por encima de todo Dios nos ha concedido esta medida que hemos recibido de sabiduría, justificación, santificación, para que por encima de todas las cosas el Señor Jesucristo sea glorificado. ¿Ok? Así que en el asunto de la santificación es limpieza del pecado, comienza en el momento de nuestra salvación, pero es progresiva a través de nuestra jornada. El asunto de la santificación está íntimamente ligado con la salvación que Cristo, que es nuestro Redentor, ganó para nosotros en la cruz del Calvario, como lo testifican o afirman estas dos porciones bíblicas que acabamos de leer. Como hemos visto ya en previas sesiones de Matete, la santificación implica o presupone dos aspectos muy importantes que ya hemos mencionado varias veces en esta noche. Primero, implica la posición del creyente delante de Dios. A los ojos de Dios, nosotros estamos santificados en todo el sentido de la palabra. Tiene esa implicación, pero también presupone otro aspecto que es un patrón práctico, un patrón progresivo de conducta que se expresa en una vida de santidad. Y precisamente esa es la razón, entre otras cosas, que el apóstol Pedro debió haber dicho, puede con autoridad bíblica, porque está inspirado por el Espíritu Santo, pronunciar o declarar, si usted quiere, a los creyentes como santos en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 2, y al mismo tiempo
los insta, estos que ha declarado ya santos, a ser santos un poquito más adelante. En los versículos del 1 al 2 dice, estos son santos, pero un poquito más adelante los insta a ser santos. En el capítulo 1, versículos del 15 al 16, en Primera de Pedro. Otra vez, vemos estos dos aspectos que están ligados, la posición del creyente delante de Dios y segundo, el patrón práctico y progresivo de una vida de santidad. En las notas suyas escriba esto, por favor. Santidad posicional. Es el aspecto, mejor dicho, en el aspecto posicional de la santificación, Dios reconoce, no es lo único, entre otras cosas, pero Dios reconoce a los creyentes como esos o esas, si usted quiere, que han sido separados de la penalidad del pecado. Han sido separados de la penalidad del pecado. La paga del pecado es muerte, separación de Dios y todas las consecuencias que son añadidas o vienen con esa muerte espiritual. Así que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 al 2, leemos lo siguiente. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, subraye eso por favor, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Dios lo sabía ya de antemano, fueron elegidos conforme a ese conocimiento y fueron elegidos, si se da cuenta está en cursivo, ennegrecido y subrayado, en santificación del Espíritu, en consagración, apartados, y eso acontece en el momento de la regeneración, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. En otras palabras, cuando dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, la implicación es con el propósito, Dios nos elige de ser rociados con la sangre de Jesucristo para darnos una expiación perfecta. Teológicamente, eso es lo que eso quiere decir. Así que vemos entonces que cuando se trata de santidad posicional, en ese aspecto de la santificación, vemos a Dios reconociendo a los creyentes, right, como personas que han sido separadas de la penalidad del pecado, right? Y cuando se trata de santidad progresiva, escriba esto también. En el aspecto progresivo y práctico de la santificación, Dios, por medio del Espíritu Santo, ayuda al creyente a vivir más y más una vida santa. Esa ayuda que nosotros recibimos de Dios es lo que permite al creyente expresar o dejar ver, si usted quiere, dejar ver la realidad de su posición. Nosotros tenemos una posición de santidad, santidad posicional. Pero este aspecto progresivo y práctico de la salvación, por medio o a través del cual el Espíritu Santo nos ayuda a vivir más y más una vida santa, nos va separando más y más de nuestra pasada manera de vivir y nos viste más con el ropaje de Cristo. Esa acción permite al creyente, al verdadero creyente, dejar ver, que se pueda ver la realidad de que posicionalmente ha sido santificado. ¿Cuántos entendieron eso? Kinda. All right? Ok. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 15 al 16. Esto es lo que dice. Sino así como aquel que os llamó, fue el Dios Todopoderoso, santo, 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 es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Now, la inferencia es que en el estilo de vida previo que nosotros teníamos era contrario a la santidad de Dios. Y la exhortación es a que no continuemos viviendo en la forma que vivimos anteriormente, sino que vivamos conforme a la naturaleza nueva que hemos recibido y nos conduzcamos conforme a esa naturaleza nueva. Porque escrito está, establecido, sed santos porque yo soy santo. Otra vez, esa es la voluntad de Dios. Comenzamos diciendo que la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Y vemos entonces a través de la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Dios estableciendo que el deseo de Él es que nosotros seamos santos, 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 santos. Me viene a la mente el incidente ese glorioso en Isaías capítulo 6, donde Isaías entra al templo ante la muerte y la emergencia que se suscita como resultado de la muerte de Usías, y tiene ese encuentro con los serafines que claman a Dios, y lo que constantemente están proclamando es la santidad de Dios, santidad de Dios, santidad de Dios, santidad de Dios, santidad de Dios. Vamos a buscarlo un momentito, por favor. Isaías, capítulo 6. Yeah, that's right. Lo vamos a buscar en el contexto, perdónenme, de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y el hecho de que está establecido, está escrito, sed santos porque yo soy santo. Right? Now, no es una recomendación de parte de Dios. No es. No es algo opcional. Es algo esencial, y no solamente eso, sino que, como vamos a ver en este pasaje, es algo que es de esperarse que resulte como algo espontáneo, algo que salga de adentro del creyente, porque dentro del creyente vive el Espíritu Santo de Dios. Amén. Right? Y provoque en el creyente incomodidad con la presencia del pecado en todas sus manifestaciones, y provoque dentro de él la convicción de que Dios es santo, 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 y que como resultado de esa convicción pues haya un deseo genuino, una determinación genuina a buscar santidad, que es lo que vemos aquí en Isaías capítulo 6. Todo el mundo lo tiene. Si lo tiene, levante su mano, por favor. All right. Ok, esto es lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo, este es Isaías hablando, el profeta, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. No hay espacio para nada más ante la presencia de Dios. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Nos habla eso de el ministerio que estos seres tenían, que nosotros debemos seguir también. Y el uno al otro daba voces, se decían el unos a los otros, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces, esta es la respuesta, esta es la reacción de un siervo de Dios. Entienda por favor que Isaías era un ungido de Dios. Era un hombre recto en todo el sentido de la palabra. No era perfecto, Dios es el único perfecto, Cristo no es perfecto, pero era un siervo de Dios. Era alguien que vivía en santidad. Y que no solamente eso, sino se le había concedido a él el gran privilegio de ser heraldo escogido por Dios. Dios lo escoge precisamente para eso y le concede la presencia momentánea o parcial por un periodo de tiempo del Espíritu Santo, distinto a lo que sucede con nosotros. Pero era un hombre lleno, controlado del Espíritu Santo, obediente a la voluntad de Dios. Pero ante este incidente que tiene en el templo, y tiene la oportunidad de escuchar estos seres divinos, querubines, ¿right? Muy distinto al pecado que hay en nosotros, clamando la santidad de Dios, y ante la realización nuevamente de esa santidad de Dios, vemos entonces que en el versículo 5 Isaías reacciona, y yo le pido que preste atención. Quizás ya usted lo sabe, porque esto no es la primera vez que lo vamos a decir, lo hemos dicho montones de veces, pero es importante ver cuál es la respuesta de Isaías. Entonces dije,
Esto es ante la presencia del Señor, la actitud de los querubines y la proclamación de los querubines. ¡Ay de mí, que soy muerto, separado, porque siendo hombre inmundo de labios, que era la profesión de él, ser profeta, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ante la santidad de Dios, él reconoce lo mal que está, que debe ser precisamente la respuesta de cada uno de nosotros ante la santidad de Dios, algo que sería altamente beneficioso para cada uno de nosotros, porque al hacerlo tendríamos menos deseos de reclamar derechos, menos deseos de argumentar, menos deseos de querer ganar todas las batallas, todos los conflictos que podamos nosotros tener. Y el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Me gustaría seguir leyendo, pero no tenemos más tiempo. Esa parte que dice, déjame leerlo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, ahora Isaías respondiendo, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Debe ser nuestra respuesta al llamado de nuestro Señor. Así que vemos entonces que tenemos estos dos aspectos de la santificación posicional, uno, progresiva, otro, right? Al final de esta primera página de sus notas, llene este blanco, por favor, que dice lo siguiente. La santificación es inseparable de la justificación. Son de un pájaro las dos alas. Vemos precisamente eso en la narrativa de el libro de Hechos. En la narrativa del libro de Hechos, y de paso en muchos otros lugares en la Biblia, y de varias formas vemos cómo se refuerza esta verdad tan importante que acabamos de describir ahí, que la santificación es inseparable de la justificación. Es muy importante al momento de considerar lo que estamos considerando, que es la santificación. Sería beneficioso que pudiéramos considerar seriamente las palabras del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No eran las personas viejas, ¿ok? Viejas como yo, no, sino ancianos en el sentido de las responsabilidades que tenían dentro de la iglesia, ¿ok? Si consideramos las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso en el momento en que se despide, pues podemos ver lo que estamos tratando de comunicar en Hechos capítulo 20, versículo 32. El primer pasaje bíblico se encuentra en la segunda página de sus notas. El versículo 31, en cierta forma lo que dice es Pablo recordándole a ellos que había estado con ellos por espacio de 3 años y que en esos 3 años no había cesado de amonestarles, pero que lo había hecho con lágrimas en sus ojos. Interesante que dice, no he cesado de amonestarles con lágrimas en sus ojos a cada uno. O sea que él fue a cada uno de esos ancianos, porque está hablando en ese momento a estos ancianos de esta iglesia. Él estuvo amonestándolos. No, esa palabra es interesante porque la palabra es noutesis, quiere decir una confrontación amorosa. Él estuvo confrontándoles amorosamente. Dichoso aquel o aquella que en determinado momento de su vida tiene a su alrededor personas leales que tienen la disposición de confrontarles amorosamente. Amén. Right? Con lágrimas, con compasión, con ternura, con un amor no fingido.
Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Acuérdense, Pablo está a punto de irse. Se está despidiendo. Esto es una despedida. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y me parece que en sus notas también está en cursivo, ennegrecido y subrayado. Los santificados. Right? Pablo identifica a los que han sido salvos, a los que han sido justificados, como aquellos que han sido santificados. Y lo que queremos, ¿te puede dar para atrás un momentito, hermana, por favor? Lo que queremos es reforzar ese señalamiento, que la santificación es inseparable de la justificación. Right? Si una persona ha sido justificada, es santificada. Y si hay una persona que ha sido santificada, ha sido justificada. Right? Del mismo modo, vemos ese principio, esa verdad reforzada en Hechos capítulo 26, versículo 18. Lo que ahí leemos es parte de la defensa del apóstol Pablo ante el rey Agripa, y esto es lo que leemos. De paso, Pablo se refiere en parte a lo que Dios le había dicho en el momento de su conversión en el camino a Damasco, y lo que Dios le había dicho en particular en cuanto a la razón por la cual Dios de forma soberana le había enviado a los gentiles. Y en Hechos 26, 18 leemos de esta forma: esta es la razón por la cual Dios le ha enviado a los gentiles, para que abra sus ojos espirituales, sin lugar a dudas, right? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Eso nos trae a la mente el pasaje que estudiamos detenidamente el domingo pasado y que quizás terminemos este próximo domingo, donde mencionamos que Dios nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz admirable. Vemos el mismo principio, ¿verdad? ¿Okay? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, antes y después, como mencionamos al final, para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, que es el que está hablando a Pablo, que el recuento que Pablo está haciendo en ese momento, ¿verdad? Que reciban por fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así que vemos nuevamente cómo la santificación es inseparable de la justificación. Gloria al nombre del Señor. En ese caso también, Pablo describe a los santificados, o como santificados, debía haber dicho, a quienes han sido perdonados y a quienes se le ha otorgado gratuitamente una herencia eterna. Muchos de nuestros problemas serían resueltos instantáneamente si nosotros fuéramos capaces de mantener presente en nuestra conciencia la verdad bíblica de la eternidad, de lo eterno. ¿Me explico? Muchos de nuestros problemas surgen del hecho de que nosotros vivimos, aunque quizás hablamos que tengo vida eterna, lo que sea, vivimos como si la eternidad no fuera una realidad. Porque vivimos altamente preocupados por cosas temporales. Esa es una verdad que ha estado
rondando mi pensamiento en estos días y ha contestado muchas cosas que en un momento dado no tenían explicación. Cuando suceden, ¿por qué esto? ¿Por aquello otro? Pues porque se ha olvidado el hecho de que la eternidad es lo que debe determinar cómo vemos nosotros la vida. Porque si no es así, pues lo que andaremos buscando es la ausencia de problemas, salud plena y una comodidad constante. Pero en el momento en que nuestro enfoque se dirige nuevamente hacia lo eterno, esas cosas pues dejan de tener la importancia que probablemente tienen para nosotros en este momento. ¿Alguien me entendió? Vivimos como si esto fuera nuestro destino. ¿Cuántos nacieron aquí en los Estados Unidos? Levante su mano si nació aquí. Andy nació aquí. All right, Andy, you're fine. You're okay. All right. Para los que no están aquí, el 0.5% de las personas que están aquí nacieron aquí. El resto nacimos en otro lugar. Preste atención, por favor. El problema que muy bien podemos nosotros tener en esta noche es el pensar que este es nuestro destino, que Orlando es nuestro destino. Y por eso es que tenemos tantos problemas, entre otras cosas. No es la única razón, pero esa realidad contribuye muchísimo. Si usted es de Cristo, de verdad, no es en ninguna forma de nuestro destino. Esto simplemente, aquí estamos, como decía el disco aquel, de paso. Somos peregrinos y extranjeros. Yo no sé cómo fuimos a parar ahí. Sí sé, porque ha estado en mi mente y estoy deseoso de poder hablar sobre ese particular porque entiendo que es altamente importante. All right. Escriba esto en sus notas, por favor. Okay. La santificación posicional convierte al cristiano en nación santa. ¿Cómo es eso? ¿Sabe? Uno en plural, ¿sí? Porque se acuerda el domingo que precisamente esa es la forma en que nuestra identidad es definida. La santificación posicional convierte al cristiano en nación santa delante de Dios. ¿Por qué es de esa forma? Porque la justicia de Cristo le ha sido imputada. Y Cristo es santo, santo, puro, perfecto en todo el sentido de la palabra. Del mismo modo, el cristiano va progresando en santidad por medio de la obra del Espíritu Santo. Vemos las dos cosas, posicional, progresiva. ¿Ok? Soy parte de una nación santa porque la justicia de Cristo me ha sido imputada, pero al mismo tiempo voy progresando en santidad por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo dice, por tanto, nosotros todos, ¿y todos son? Todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. No, esa transformación no es instantánea, es una transformación continua y progresiva. Somos transformados de gloria en gloria, paso a paso, aspecto a aspecto, en su misma imagen, transformados todo el tiempo en la semejanza de Cristo, por la acción del Espíritu del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Así que
hemos dicho ya varias veces lo que tiene usted inmediatamente en sus notas con relación a la doctrina de la santificación, que la santificación es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo transforma y conforma gradualmente más y más nuestra vida a la voluntad de Dios y a la imagen de Cristo. Es bueno que seamos transformados a la voluntad de Dios y la imagen de Dios, conforme a lo que Romanos 12, vamos a leer ya mismo, pues nos recuerda. No, hay algunas áreas donde somos transformados en la santificación. ¿Ok? Vamos a ver una serie de pasajes que nos hablan precisamente de esas áreas donde somos transformados en la santificación, y la mayor parte de ellos nos hablan o enfatizan la batalla que atravesamos mientras somos transformados en las distintas áreas de nuestra vida, porque la transformación no es cómoda. Amén. Right. So, tenlo claro. Right. Señor, hazme a tu semejanza, pues piense bien lo que está pidiendo, porque el ser hecho a su semejanza es doloroso. Right. Okay. Así que el primer área donde vamos a ver que somos transformados en la santificación es nuestra mente. Escriba esto: nuestra mente es transformada. Sé santo, la voluntad de Dios es mi santificación. Right? Ahora lo estamos tratando de poner en términos más específicos. ¿En qué área de mi vida Dios quiere que yo sea santificado? Comenzamos con la mente, pues porque sobre toda cosa que guardemos debemos cuidar, proteger, vigilar nuestra mente, porque de nuestra mente emana nuestra vida. Nuestra mente va a determinar lo que nosotros vamos a valorizar, lo que vamos a sentir como bueno, ¿verdad? Aceptable, y esa valorización va a determinar lo que vamos a hacer. Así que nuestra mente es transformada. Pasaje clásico que nos recuerda eso, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde Pablo nos recuerda, porque se refiere a creyentes, hermanos. Por lo tanto, hermanos, os ruego, súplica de este gran siervo de Dios, por las misericordias de Dios, la magnitud de ese favor especial que Dios ha demostrado desde el momento de la creación, a través en todos los aspectos de la historia de la redención, hasta llegar al momento de nuestra regeneración, y cómo luego de nuestra regeneración Dios ha demostrado la inmensidad de su misericordia, como la que posiblemente algunos de nosotros hemos experimentado en el día de hoy. Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y se refiere a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestra mente, como un sacrificio vivo, santo, subrayado, ennegrecido, incursivo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, el culto razonable, lo lógico que todo creyente debe hacer, porque tiene en sí, dentro de sí, viviendo el Espíritu Santo de Dios, que lo ilumina, y ahora lo está enseñando, le está enseñando de adentro hacia afuera. Lo que es de esperarse es que como resultado de esa enseñanza, el resultado lógico debe ser una entrega diaria al Señor, para que tu voluntad, no la mía, sea hecha en mi vida. Para que tu voluntad, no la mía, Señor, sea hecha en mi vida. Un poquito más. Para que tu voluntad, Señor, no la mía, sea hecha en mi vida en el día de hoy. O en lo que queda del día de hoy o el día de mañana. Right? Eso debería ser lo lógico. Culto razonable, expresión de adoración. Y luego dice que no nos conformemos, no asumamos las características de este mundo. Contrario a eso, que seamos transformados, y esa transformación que es de adentro hacia afuera es el resultado de la renovación de nuestro entendimiento. Es la obra que Dios hace
Ese es el trabajo del Espíritu Santo que estamos hablando, la santificación progresiva que hace el Espíritu Santo, y el vehículo, el mecanismo que el Espíritu Santo mayormente utiliza es la palabra de Dios, claro está, ¿ok? Para que comprobéis, para que podamos nosotros experimentar en carne propia cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros, y podamos ver y vivir y palpar que lo que Dios espera de nosotros es agradable y es perfecto. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 5 también nos dice lo siguiente: aunque andamos en la carne, porque todavía tenemos este tesoro que tenemos, que es la salvación, el Espíritu Santo vive en nosotros, que somos vasos de barro agrietados, ¿verdad? ¿Sabe? Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no operamos, no procedemos según la carne. El problema es que, como decíamos el domingo pasado, si no estuvo presente y no ha tenido la oportunidad de escuchar la enseñanza, escúchela. Si es que piensa venir el próximo domingo, porque el próximo domingo vamos a concluirla. Vamos a empezar otra, pero vamos a concluirla, que no pudimos hacerlo el domingo pasado. ¿Ok? Problema, nuevamente, que nos olvidamos, que nos hemos olvidado. Se nos olvida que nos hemos olvidado que nosotros ahora, si estamos en Cristo, no militamos, no operamos, no peleamos nuestra batalla según la carne. Y como se nos olvida que nos hemos olvidado que eso no es de esa forma, precisamente es lo que hacemos. Y es ahí la razón por la cual respondemos en la forma en que respondemos. Y usted le pone el apellido a la forma en que respondemos, que es contraria a lo que Dios dice en su palabra. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, las armas con las cuales tú y yo luchamos, no son carnales de ninguna forma. Y nuevamente, si somos honestos, que deberíamos serlo, la mayor parte de nosotros que estamos en el ocaso de nuestra vida o estamos borderline, ¿right? Si hay un momento en que deberíamos ser honestos, en este momento. Y si somos honestos, ¿verdad? Pues tenemos que aceptar que muchas veces, quizás más de las que quisiéramos aceptar, eso no es el asunto, no es la realidad de nosotros. La forma en que respondemos a las circunstancias de nuestras vidas no refleja que nosotros estamos utilizando nuevamente armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No, estamos todavía respondiendo como si estuviéramos militando en la carne. Pero lo que Pablo dice, by the way, no se deprima. A mí, no. Porque para poder disfrutar de las buenas noticias tenemos que reconocer la realidad de las malas noticias de nosotros. Right? Si no, simplemente se convierte en información adicional. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la perseverancia en Cristo que Dios nos concede, la certeza de que el que comenzó la obra en nosotros la está perfeccionando aún en esos momentos en que yo, conforme a mi mente olvidadiza, en vez de responder a las circunstancias conforme a las poderosas almas que en Dios tenemos para la destrucción de fortaleza, respondemos contra la carne. Así que no se me deprima, por favor. Así que Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Estamos leyendo esto porque estamos enfatizando el hecho de que una de las áreas donde Dios quiere santificarnos es nuestra mente. Versículo 5 dice, derribando argumentos, subraya argumentos, habla de pensamientos, ideas, razonamientos, especulaciones, ideologías, teologías falsas. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Altivez de familia de qué palabra? La altivez es una expresión de qué? De orgullo, de orgullo. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios.
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces refiere, la cuestión de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, se refiere a la destrucción de la sabiduría humana, el reemplace de la sabiduría humana, que mayormente es satánica también, y la sustitución de la misma con la sabiduría de lo alto, que es totalmente distinta, y los resultados que tiene la sabiduría de lo alto, conforme creo que Santiago capítulo 2, es muy distinta. La sabiduría de lo alto y la sabiduría del mundo, pues no pueden convivir en una misma persona. All right. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, página número 13. Por lo cual estamos hablando nuevamente del hecho de que nuestra mente es transformada, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, la proclamación del Evangelio y de los creyentes y de las circunstancias de la vida de los creyentes y todo lo que Dios había estado haciendo con esta iglesia, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Right? Cuando usted y yo vinimos al Señor, teníamos una inteligencia natural. De paso, cada uno de nosotros nació con un allocation. ¿Cómo se dice allocation? Con una designación de inteligencia natural de Dios. ¿Right? Nadie puede añadir nada al nivel intelectual que Dios le concedió. Puede añadirle conocimiento, pero el hecho de que usted tenga conocimiento no quiere decir que sea una persona inteligente. Y el hecho de que tenga mucho conocimiento y tenga un IQ bien alto no quiere decir que sea una persona sabia. Amén. Aquí Pablo está orando al Señor que le llene del conocimiento de la voluntad de Dios. Véalo, en toda sabiduría, esa sabiduría de lo alto a la cual Santiago hace referencia, que tiene unos resultados muy, muy deseables para todos nosotros y que sean llenos de inteligencia espiritual. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Versículo 10 nos dice por qué. Dice, así, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, así podréis andar como es digno del Señor. Así podremos vivir como es digno del Señor. Interesante, está hablando de cómo Dios transforma nuestra mente. Alguien dijo una vez, dime cómo tú piensas y te diré cómo andas. Porque tus pensamientos, ya lo hemos dicho tantas veces, determinan la forma en que nosotros vivimos. All right? Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo. ¿Cuántos quieren agradar al Señor en todo? Claro que sí. Entonces, tenemos que desear la santidad. Right? ¿Sabe? Un verdadero creyente nunca puede decir, oh, a mí no me importa eso de santidad. Eso, porque yo no estoy en la de ser legalista. Esa gente quiere buscar la santidad y se convierte en el legalista. No puede hacer esto, no puede hacer aquello otro, no puede ir para allá, no puede ver esto, no puede ver aquella otra cosa. Eso es un entendimiento, eso es un razonamiento sumamente llano y no bíblico de la santidad. La santidad es algo deseable. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué llevamos 4 o 5 semanas empezando a hablar de la santidad? Pues porque no es una tontería, es algo sumamente importante y porque tenemos unos conceptos torcidos de muchas cosas, entre ellas el asunto de la santidad. ¿Cuántos quieren vivir como es digno del Señor? Right? Ok, pues no podemos vivir dignos del Señor con una mente que no ha sido santificada. Para poder vivir como es digno del Señor, mi mente necesita ser santificada. Right? Hay mucha información en nuestra mente, obviamente, de la que recibimos de nuestra crianza, donde Dios no estaba presente, que necesita ser removida de nuestra mente. Amén. Ideas que hemos traído, ¿sabes? Que es bueno, que tiene valor. ¿Right?
que es una victoria, para ti. Right? What is a good day for you? ¿Me entendió eso? ¿Qué es un buen día para ti? Oh, tuvo un buen día. ¿Qué es un buen día? Piensa en eso. Sé honesto, sé honesta. ¿Qué es un buen día? Y luego confronta eso que defines como un buen día con lo que Dios dice en su palabra. Así que si queremos andar como es digno del Señor, hay algo que es esencial para nosotros, es que Dios continúe santificando nuestra mente. Y eso debe ser un motivo de oración, no solamente para mí, yo, pero sino también para mis hijos, para mis nietos, para la iglesia, para mis hermanas y hermanos que tanto amo, que sus mentes sean santificadas. ¿Por qué? Para que dejen de bailar, para que no escuchen esa música, para que no vayan aquí, para que no vayan allá. No es por eso, familia. Es para que puedan andar como es digno del Señor. Porque andar como es digno del Señor es lo que puede garantizar que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu vida, tu corazón, tus pensamientos. Podrías andar como es digno del Señor, agradándolo en todo. ¿Cuántos quieren agradar al Señor en todo? Llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuántos quieren llevar fruto en toda buena obra? Claro que sí, eso es lo que queremos. Y lo último, ¿cuántos quieren crecer en el conocimiento de Dios? No. Subraya eso último porque crecer en el conocimiento de Dios es simplemente una forma distinta de expresar ser santificado. Usted crece en el conocimiento de Dios, usted va a ser santificado, inevitablemente. Y si usted es santificado, usted va a experimentar el conocimiento de Dios. Una última cosa y terminamos rápido. Otra área de nuestra vida que es santificada es nuestra voluntad. Nuestra voluntad, mejor dicho, es transformada. ¿Ok? Nuestras emociones. Estoy loco por llegar a la voluntad, pero anyway, está chévere. No voy a llegar allá. ¿Ok? Nuestras emociones son transformadas. ¿Cuántos quieren que sus emociones sean transformadas? Vamos a ser honestos, ¿ok? Todo el mundo. Del domingo pasado para acá, ¿cuánto las ha embarrado por razón de sus emociones? Pero es que yo voy a ir el miércoles para salir de ahí todo deprimido. Ay, Señor, pues no. You don't have to. No, si sales deprimido es porque tú quieres. Como decía Nicolás a mi mamá, tú estás así porque tú quieres, porque yo me podía casar contigo y tu vida cambiaría. Decía, Señor, I'm sorry, pero no la mente, ¿verdad? ¿Sabes? No, pues si estás deprimida es porque tú quieres, chica o chico. ¿Cómo va a ser? Bendito sea. Yeah. Hey. Las buenas noticias son buenas noticias ante la realidad de las malas noticias de nuestra vida. El hecho de que Dios está ahí constantemente trabajando en nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados. De esto vamos a hablar el próximo domingo. This is real good. Okay, all right. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, right, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
deseos carnales, evil desires, right? Okay. Now, deseos carnales. Serio el asunto. Tenemos deseos carnales, vengarme, hablar mal de alguien, mentir, pretender ser algo que no soy, right? Okay. Manipular a la gente, all those things are evil desires. Pero eso no es lo único a lo cual Pedro se está refiriendo ahí. Hay algunos deseos que son buenos que se tuercen. Que eventualmente van a batallar con nuestra alma. Y no le voy a decir más sobre eso porque entonces no va a venir el domingo. Así que, just leave it right there. En primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis. Amar es una expresión de sentimiento que emana de nuestras emociones. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Gracias damos a Dios que por medio de la santificación nuestras emociones son transformadas. Lo que antes amaba, ya no lo amo. Amén. All right. Okay. Antes me gustaba que la gente me reconociera. El día de hoy, a mi carne todavía le gusta, pero el que vive dentro de mí no le gusta. Y cuando me quiero ir por ahí, el que vive y reina dentro de mí me dice, no. ¿Right? Y lo que la santificación hace en nosotros es que el no se hace más fuerte y más real y más verdadero y más consistente en la vida de nosotros. Por eso la voluntad de Dios es nuestra santificación. Lo que Dios quiere para nosotros es nuestra santificación. Y ahora sí que ahí terminamos. ¿Ok? God is good. All the time. Ok, el domingo que viene tenemos bake sale o no. Estoy equivocado. El domingo que viene, como acabo de decir, no tenemos bake sale porque tenemos el domingo de celebración del Día de las Madres. All right? Así que, pues, por favor, seamos consistentes y, pues, gloria a Dios. Gracias por escoger lo mejor en esta noche. Amén. All right. Vamos a orar, por favor, ¿ok? Algunos de ustedes que están conscientes de que la hermana Iris estuvo recluida otra vez en el hospital, pues le dejo saber que está de regreso en su casa y está bastante bien. Lo que le hicieron le funcionó muy bien. Está hablando bastante con más facilidad, ¿verdad? Y pues siempre de buen ánimo y con una actitud que da gloria al Señor. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por el tiempo que nos has regalado en esta noche. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por la salud que nos has concedido en esta noche, Señor. Gracias porque tú continúas sentado en tu trono, Señor, y porque, Señor, pues esa obra que tú has comenzado en la vida nuestra, tú la vas a perfeccionar. Gracias, Padre, yo te doy por los buenos maestros que me has concedido a través de los años, aún en estos días, Señor, esos hombres, Señor, que estuvieron caminando por este planeta Tierra hace 200, 300 años, Señor, y que tú los inspiraste, Señor, a que ellos escribiesen las cosas que tú les comunicaste y que a través de los años tú has utilizado para edificar, Señor, la vida de otros, y yo soy uno de esos otros, Señor. Ayúdame a ser agradecido, Señor, y a ser serio, Padre, cuando se trata de las cosas tuyas, y que cada uno de los que aquí estamos, Señor, pues también desarrollemos ese mismo agradecimiento, Señor, por tu palabra, por los buenos maestros que tú nos has permitido tener, Señor, aquí
en nuestra iglesia y los recursos que tú nos has dado, Padre Santo, y que estemos siempre listos para dar razón a aquel que nos pregunte de la esperanza que hay en nosotros, el Señor Jesucristo. Conduce nuestros automóviles de regreso, Señor. Danos descanso en esta noche. Llénanos de tu paz, Señor. Que podamos vivir, Padre Santo, la palabra de Filipenses 4, que no nos preocupemos por nada, que oremos por todo y que pongamos todas nuestras peticiones, súplicas de oración delante de ti, siempre con una actitud de agradecimiento, confiados de que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, habrá de cuidar nuestros corazones. Y por favor, muévenos a pensar en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo de buen nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. God is good all the time.